El doctor Misraji va a tomar la palabra, es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, reviste la condición de ex profesor titular y consulto de esta Facultad de Derecho. Se desempeñó como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Es autor de numerosos libros y artículos que sería muy largo enumerarlos aquí. Solo a título de ejemplo señalo que entre sus obras está su famosa Familia, Matrimonio y Divorcio, Identidad filiatoria y pruebas biológicas, Tratado jurisprudencial y doctrinario de derecho de familia, Restitución internacional de niños, etc. En el 2016 recibió el primer premio por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Doy la palabra al autor del tratado, el doctor Luis Mauricio Misraji. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. En primer lugar, gracias a la doctora Veloso. Yo tengo un vínculo muy estrecho con ella y tal vez no ha sido tan objetiva cuando alabó, digamos, o ponderó mi obra. Quiero aclarar, porque yo soy un crítico bastante del funcionamiento de la justicia, que esto es objetividad. La doctora Sandra Veloso es una jueza excepcional, excepcional. No, no es fácil encontrar juezas como ellas. Integran, según mi modesto criterio, una minoría, una minoría. Bueno, a mí me sirvió bastante, mucho, lo que la doctora Saulin cuando, digamos, desarrolló el tema de qué pasa con la alienación parental. No voy a repetir lo mismo que dijo ella, sino hacer me vino muy bien hacer una síntesis en 3 líneas. ¿Qué pasa con la alienación parental? Un niño rechaza al otro, a un progenitor. Ese rechazo, como se dijo bien acá, es totalmente injustificado. Esto yo lo destaqué a la mañana. Cuando el rechazo no es injustificado, no tiene nada que ver la alienación parental. Cuando yo digo, acostumbra de ejemplos burdos, el padre toma al chico, lo encierra en el baño y le pega sablazos, y el chico no quiere saber nada con el padre, no tiene nada, pero nada que ver con la alienación parental. Por eso es importante este criterio que se llama de exclusión. No debe haber razones por las cuales serias el hijo rechaza al padre. Y obviamente se debe a la acción del otro progenitor, que a veces, eso lo sabemos, es inconsciente. No siempre hay mala fe, no siempre hay, a veces no. A veces esto no sucede. Ahora bien, la alienación parental es muy grave. Este es el tema, lo que nos impulsó a realizar este contenido. Tiene una gravedad mayúscula. ¿Por qué? Porque, y acá voy a hacer un poco, como dice el doctor Sergio Dubó, que recién se lo pregunté que no me acordaba, un ejercicio ilegal de otras profesiones, llámese de la psicología, de los psicoanalistas y todo lo demás. Decimos en chiste ejercicio ilegal, porque en realidad yo no tengo el título, yo tengo el título de abogado, no soy ni psicólogo ni psicoanalista, pero sin embargo voy a tocar varios temas referidos a esos. Y bueno, es así, es la interdisciplina. Bueno, como digo, esto lo ha dicho la Corte además, un órgano jurídico. El niño es tomado en la alienación parental sin haber completado todavía el desarrollo de su aparato psíquico. Esta es la gravedad. Cuando está en plena construcción, su personalidad, su subjetividad. Entonces es cuando más peligroso es, y por eso es tan difícil remontar, es tan difícil neutralizar el proceso de alienación parental. Ni hablar si ella se ha estabilizado, si ha transcurrido un tiempo, si se ha solidificado. Diría que es muy, muy difícil poder eliminarla. Pero además es grave porque es un problema transgeneracional. Es decir, no es que la cuestión termina con el niño alienado. No, el chico repite, normalmente sucede, no es matemáticas esto, en la adultez repite situaciones vividas cuando era niño.
O sea que por eso decimos que es transgeneracional, por eso es delicado y por eso es muy grave. ¿Qué le sucede al niño? Ya se dijo mucho acá. Hago un resumen. Está captado, está colonizado, es un ser programado, totalmente programado, hechizado, como dice Reinaldo Perrone, que fue uno de los oradores, captado, es decir, transformada su conciencia. Ahora bien, alguien se puede estar preguntando y no dice nada, pero ¿cómo es que le sucede esto al niño? ¿Por qué pasa eso? Bueno, esto sucede por la situación en que se encuentra el niño en familias graves, judicializadas. El niño está en un estado de desesperación, se está destruyendo su familia y al único que tiene es a uno de los progenitores. El otro está en otro lado y es ese progenitor, padre o madre, es su tabla de salvación, es su salvavidas. Entonces ese niño, ante esa tabla de salvación, se toma de manera con ahínco en eso. ¿Para qué? Para salvarse, para salvarse. Ustedes saben, lo dicen todos los psicólogos y demás, la fantasía del abandono que tienen todos los chicos. Y además, los chicos son muy inteligentes y tratan de gratificar al adulto del cual dependen. Entonces el chico advierte esta situación del padre o madre. ¿Y qué hace? Se pone en alianza. ¿Para qué? Para no perder a ese progenitor, para tenerlo cerca. Esta es la explicación real de por qué sucede. No es una casualidad. Hay una situación particular, estamos hablando de una alienación parental seria y en graves conflictos familiares, muy, muy judicializada. Esto es importante destacarlo. ¿Por qué sucede estas situaciones? Ahora bien, yo acá, el doctor David Ramírez Acuña, que dio una excelente, no sé si está presente ahora, excelente exposición, igual que otros autores y amigos, insisten o dicen, él lo dijo con muy buena onda, digamos, no nos importa cómo lo quieran denominar, obstrucción, no, no, alienación parental, alienación parental. No hay vuelta, no hay vuelta, no nos engañemos, no podemos. Si nosotros queremos curar como se curó, o digamos, el COVID, es porque había COVID. SIDA, hay alienación parental, basta. Pero además, la expresión responde en primer lugar, al menos en español, al diccionario de la lengua. Yo me he tomado el trabajo de mirar Moliner, el diccionario. ¿Qué es? Cuando uno fija alienación, entre otros que dice transformación de la conciencia. Es lo que le sucede al niño. Pero además, hay otra acepción que dice el diccionario respecto de la alienación, y es el extrañamiento, la exclusión. En derecho también decimos la enajenación. Uno de los progenitores queda enajenado, queda excluido, queda extrañado. Eso dice el diccionario de la lengua. ¿Cómo no vamos a hablar de alienación parental? ¿Cómo no vamos a hablar de alienación, digo yo? ¿Por qué vamos a acudir a otros términos cuando la realidad es esa? Pero además, y acá voy un poco a, digamos, sí, hacer ejercicio ilegal. Lo aprendí mucho. Bueno, yo tengo una mujer psicoanalista que está aquí presente, me ha ayudado muchísimo en todas las cuestiones del psicoanálisis. Y bueno, yo lo digo en el libro, gracias a la ayuda, a la lectura, a lo que me ha indicado y todo. ¿Qué pasa con el niño? El niño está admitido por el... nace alienado al discurso y al cuerpo del otro. Esta palabra alienación, yo estoy convencido que Richard Gardner la tomó del psicoanálisis. 10 años antes trabajaba Lacan sobre eso. Le he pedido obras a mi mujer que me la ha exhibido, la he visto, lo he leído. Lacan hablaba del problema de la alienación, pero no como una cosa
digamos, grave que hay que curar, sino como una cuestión estructural del ser humano. Cuando el chico nace, no es un individuo, no está separado, no tiene personalidad, no tiene individuación, no, está atado, atado. Bueno, está el famoso ejemplo de François Dolto, del dolor de cabeza. Yo lo he dicho varias veces. Resulta que un chico decía, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Al final Dolto, a quien yo amo, tanto amo a Dolto que yo soñé que era mi psicoanalista. Eso siempre lo digo. Tanto la amo y tanto leí todo lo de Dolto. Soñé, tuve un sueño que era mi analista. Y entonces sucede que le dolía y Dolto, no, muy inteligente, le dice, decime Juan, no me acuerdo el nombre, ¿dónde te duele la cabeza? Y el chico dice, acá, en la rodilla. Ahí donde se descubre que a quien tenía fuertes dolores de la cabeza, ¿quién era? Era la madre. ¿Por qué? Porque no había, estaba despegado. Lo mismo cuando habla en tercera persona, el niño quiere la sopa, o cuando se golpean dos niños que llora el niño con el otro. Son situaciones que muestran que no está completado el proceso de individuación. Bien, esto es la alienación que hace a la estructura. Cuando se produce la alienación parental más adelante, ¿qué le sucede al chico? Y bueno, se actualiza aquella alienación primaria y vuelve a meterse, digamos, dentro de la bolsa de la madre de algún modo. Se actualizan aquellas situaciones de alienación primaria. Y ahí es donde, por eso yo insisto, que debe utilizarse esta terminología, porque en realidad es una alienación real lo que le pasa al niño. Por eso me resisto a que se quieran emplear otra terminología. Bien, ¿a dónde nos encaminamos? ¿Qué persigue este Congreso? En primer lugar, por lo menos lo que yo pienso, es lograr en la Argentina y en todos los países, porque no es un tema argentino, desmantelar el discurso de la ideología de género que está impregnado en todas las instituciones. Es, es una ideología de corte stalinista, de corte, plantea la visión única y emplea la política de la cancelación. Se cancela al que no piensa como ellos. Esta es la infiltración que hay en todos los organismos. En Europa, España, ni hablar. Francia, uno de los oradores de este Congreso, Leonardo Orlando, fue víctima de la política de la cancelación en una de las principales universidades de París. De París. O sea, ha invadido todo con el tema del discurso único. Y así viene el miedo. Claro, el miedo. Y la autocensura. Y yo lo digo, me van a odiar. La principal revista jurídica que existe en la Argentina no publica artículos de alienación parental ni de violencia familiar. Acá hay personas que han mandado, no los publica. No los publica. Autocensura. ¿Por qué? Para evitar algún problema. Claro, es el tema de los pusilánimes, ¿no? El tema de los pusilánimes. Miedo, temor, y entonces que se embrome el otro y que no importa que no haya pluralismo, como dice de entrada en la facultad, acá en el salón, la libertad de cátedra, etcétera, que es fundamental. Por eso en esta universidad, si hay algo que yo amo, es la libertad de cátedra. Yo jamás he tenido en décadas y décadas de docencia, nadie se le ocurrió acercarse para decirme algo de lo que yo decía. Y no como otros países, recuerdo cuando viajé a Cuba, donde me decía el director de no sé de cuánto, y no, ahí me mandan lo que tengo que decir. Me dicen claramente lo que puedo decir y lo que no puedo decir. Eso recuerdo en un maestro importante de una escuela cubana. Bueno, o sea que esta ideología de género, además,
plantea el discurso del odio, plantea el enfrentamiento del hombre con la mujer. Yo lo digo como hombre, hay algo más lindo que la mujer realmente, es lo más grande que hay en el mundo. Es lo más grande que hay en el mundo. Entonces, ¿qué es esto de plantear el odio? ¿Qué es esto de plantear el enfrentamiento entre ellos? En vez de estar conjuntos. Bueno, este discurso del odio y del enfrentamiento es el que plantea la ideología de género. Por eso, gran exposición que tuvo David Ramírez, que canta, es un excelente, también hizo referencia a algo que yo tengo mis dudas. Varias veces hizo referencia, que creo que lo advirtió el doctor Diego Usandi Varas, a algo así como la ideología machista, ¿no? Que el machismo era el que regía. Bueno, hay a veces algunos brotes machistas y lo tengo. Ante todo, quiero aclarar que mi familia, matrimonio y divorcio dedico 2 o 3 capítulos a hablar de los derechos de la mujer. Ya nadie puede pensar de que puede haber una mujer con menos derechos que el hombre. Y de hecho, no quiero meterme en política, pero me tocó en una charla, no sé cómo vino el tema de la Corte Suprema, y yo sostuve públicamente que el acto del presidente de la Nación, no hago una crítica, digamos, no estoy haciendo política, cuando dispone y propone 2 miembros hombres de la Corte Suprema, habiendo 3, es una medida absolutamente inconstitucional. Ahí sí que se está discriminando a la mujer. Ahí sí que no se debe permitir. Esto es discriminación. Que no sé si lo sabrá Milei, pero quiero decir objetivamente, la justicia, yo siempre pensé que si llega a avanzar esto, se podría hacer un amparo. Y decir, ¿cómo puede ser? Hay 2 hombres más, pero que las mujeres no existen. ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, quiero decir con esto que yo no tengo nada que ver con el discurso, digamos, machista. Pero se hizo referencia a que podría regir, debe ser en Costa Rica. Yo no creo que en la Argentina, salvo algunas de estas cuestiones, rija que hoy rija el planteo machista. Yo creo que no lo veo, no lo observo, digamos, salvo algunos de estos brotes, sino todo lo contrario, y bueno, y acá entonces, digamos, avanzando también en este tema, lo que quiero señalar es que llega a tales límites la penetración de la ideología de género en la justicia argentina, que podemos citar un fallo del 16 de diciembre del 2022, un fallo de un juzgado de niñez y adolescencia de la provincia de Córdoba, que me resultaría absurdo, ni me pasa por la cabeza que Sandro hubiera resuelto una cosa como esta. ¿Qué es lo que resuelve? Resulta que una mujer está embarazada y bueno, no quiere al hijo. No es una crítica, mucha gente da en adopción, hasta ahí no. Bueno, ustedes saben, los abogados saben, que la maternidad se determina por el parto. Uno produce el parto y el hospital, el sanatorio, lo que hace el registro. Tal chico nació. Bien, hace un planteo judicial la madre, diciendo que no quiere ser madre de ese chico. Pero no que lo quiera dar en adopción, que es otra cosa diferente. No. Que no quiere ser madre e invoca la socioafectividad. Yo soy un admirador de la socioafectividad y lo planteo en toda mi obra, pero lo que se llama la socioafectividad positiva, ¿qué quiero decir? La socioafectividad para sumar, pero no para restar. Acá la socioafectividad negativa. ¿Sabe lo que dispuso el juez? Anular la inscripción del hijo como la madre. Lo dejó huérfano. Huérfano, no sé qué pasó en la instancia, huérfano una madre viva. E invocó los derechos de la mujer, e invocó la cuestión de género. ¿Cómo puede ser semejante violación de la Convención de los Derechos del Niño? Porque nadie discute que quiera dar en adopción. Lo que no podemos admitir es cortar el vínculo, digamos, lo que es el vínculo sanguíneo. O sea, se anotó en el registro como NN y había nacido de esa madre.
¿Ustedes se dan cuenta la barbaridad de lo que es la ideología de género? Este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Tenemos que terminar también, bajo la influencia de la ideología de género, con la privatización selectiva de la justicia. Es decir, ¿qué hacen los jueces? Cuando se plantea un conflicto, aquel progenitor que lo que persigue es excluir al otro, inmediatamente, asesorado por los abogados, me pone un psicólogo. Pone un psicólogo. Y los jueces, en el temor de que el chico cambie o no cambie, aceptan el psicólogo particular. Lo cual implica, como se ha dicho, una privatización absurda de la justicia. Por todos lados se ha dicho. Todo. Y tal es grave la situación, porque además es selectiva. ¿Por qué es selectiva? Porque no lo hace el juez con todos. Lo hace exclusivamente con esa psicóloga que lo plantea aquel progenitor o progenitora que lo que pretende es excluir. Y entonces, cuando se pide la revinculación, ¿qué hace la psicóloga? El chico no está todavía preparado para ver a su padre. Debemos esperar. Esto es lo que pasa con esta privatización. ¿Qué sucede en la justicia? ¿Qué hay que hacer entonces? Ya lo dije, desmantelar la ideología de género. Yo tengo muchas esperanzas con la actual gestión porque ha cambiado, de alguna manera es inverso a lo que está pasando, lo que pasa en el mundo, y de que esto puede ser posible a través de una actividad, obviamente, del Ministerio de Justicia y demás, para tratar de a poco de desmantelar este discurso. Eso requiere realizar un tema que está en el título, de, digamos, hacer un cambio radical en el tratamiento de las denuncias de violencia familiar. El doctor Acaber Cabrera va a hablar sobre ese tema y nos va a informar a todos, pero digamos, de lo que se trata es no de cambiar la ley. Lo que solo le pedimos a los jueces es que apliquen la ley, nada más. Así de sencillo. Que apliquen la ley. Hay que poner fin a los cortes de vínculos injustificados. Hay que poner fin a los cortes de vínculos por las dudas. Por las dudas corto el vínculo. Y así, claro, cortar el vínculo es rápido. Reanudarlo, meses, años, y se termina la relación. Alguien dijo hoy esta mañana que 2 años, está 1 año sin el padre, en la mitad de su vida, se queda sin su padre o sin su madre. Pero no respetan las leyes. No digo todos los jueces. Gran parte, a mí me tocó vivirlo. Violan la ley. Crean su propia ley, no se puede creer. No se puede creer porque yo les voy a leer acá lo que llegan a hacer. Fallo de la Sala C, que tengo amigos ahí. No sé qué juez hará. 2021 y 2022. ¿Sabe lo que dicen? Que el dictado de las medidas de violencia familiar no se hallan supeditadas a la verosimilitud del derecho. ¿Pero qué están haciendo? ¿Cambiando el código procesal? ¿Tienen facultades los jueces para cambiar el código procesal? Me pregunto. No tienen facultades. ¿Cómo hace semejante barbaridad? Otro, peor, Sala, que acá lo de provincia, Sala Primera de San Isidro, año 2020. ¿Sabe lo que dice uno de los fallos? Que para dictar la medida restrictiva alcanza la sola declaración del denunciante. Esto es lo que pasa en la justicia, en gran parte de la justicia. Este es el disparate que crea la ideología de género. Es que desaparece la sana crítica para los abogados. Se convierte al denunciado en culpable. No hay prueba. La declaración vale. La declaración unilateral vale como prueba. Una modificación. Bueno, después, todas las leyes. Me tomé el trabajo de leer todas las, porque ustedes saben, para los que no son abogados, que cada provincia tiene su ley de violencia. Todas, absolutamente todas, habilitan al dictado de las medidas y después dice que se convoca a la audiencia. Normalmente todas dicen dentro de las 48 horas. Nadie convoca a la audiencia. No digo nadie, algunas sí. Filósofos por ahí convocan.
90% de los jueces no convocan a la audiencia. O lo que 90%, habrá un 10, le saco el sombrero. Habrá un 10 que sí, o lo que hacen es lo citan, ¿no? Y cuando viene, le hacen firmar. No hay audiencia, no hay descargo. No hay descargo. Esto es la justicia argentina hoy. Y lo digo porque fui juez de cámara. Yo vengo de la justicia. Por eso me atrevo a decir eso. Si no, no lo diría. Si no, no fuera así. No citan al niño. Para nada. El niño está en su casa viendo televisión y se entera un día que no puede ver más a su madre. Nadie le dice nada. Y un día se restablece el vínculo. Es una cosa de locos. ¿Cómo sucede estas cosas? Muy bien. Para poner fin a esto, ya el doctor Beca Varela se debe explayar mejor sobre lo que pasa con la violencia familiar. Nosotros, en el cual participó el doctor Beca Varela y intervino activamente también Sergio Dubove, hemos armado y hemos presentado en el Ministerio de Justicia un proyecto de reglamentación de la ley de violencia familiar. Repito que las leyes no requieren modificación, lo que requieren es cumplimiento. Y estuvimos pensando, ¿cuál es la solución? Creo que Sergio Dubove fue la primera idea, me parece. Una reglamentación. ¿Por qué? Ustedes saben, los abogados ya lo saben, que en la Constitución se integra la ley, ¿no? Que es del Congreso, y luego viene la reglamentación del Poder Ejecutivo. Obviamente, la Constitución dice que esa reglamentación no puede contradecir la ley, porque si no, se convertiría en un legislador el presidente de la Nación. Pero no, acá no es necesario. Lo interesante es que se puede reglamentar la ley aplicando la normativa de las leyes de violencia familiar y poner freno a este disparate que está pasando. Yo creo que si se logra esto, va a ser una gran ayuda para los jueces. Una gran ayuda porque les da elementos, para enfrentar al riesgo, porque esto es la realidad, de las denuncias de discriminación de género. Este es el problema. Un juez que no corta vínculos rápidamente y se expone, tengo que decirlo, a que le metan una denuncia por discriminación de género. Esto pasa. Y se cuidan, y se cuidan. En las leyes, este proyecto que está en este momento en el Ministerio de Justicia, decimos en primer lugar, pero además citando la ley, porque no es que estamos modificando la ley. Vuelvo a insistir, digo las partes más importantes. Fundamentalmente, esta es la redacción de la ley, del proyecto, de la reglamentación. Los jueces solo deberán acudir al dictado de tales medidas restrictivas si se presenta con toda claridad la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora. Tales requisitos serán de insoslayable cumplimiento por los tribunales. Los quiero ver a los jueces con una reglamentación así, si se van a animar a cortar los vínculos desconociendo una reglamentación del Poder Ejecutivo. Nosotros en la capital federal, y algo similar pasa en la provincia, tenemos lo que se llama una oficina de violencia doméstica, o que lo puedo llamar la oficina de la vergüenza, que es una porquería y que no cumple ninguna función. Está integrada por un abogado, un psicólogo, un asistente. Va, se sienta el denunciante y denuncia, y toma nota. Y luego escucha el psicólogo y da el informe de riesgo. Riesgo bajo, riesgo alto. El otro ni existe. El denunciado no existe, no aparece. Y luego muchos jueces dicen, no, acá hay verosimilitud. ¿Cuál es? El informe de la oficina. No, acá en la reglamentación, que además estamos aplicando la ley, dice así, voy rápido en el tema, ¿no? Al respecto debe especificar, artículo 2 del proyecto nuestro, al respecto debe especificarse que los informes de riesgo que emite la oficina, porque yo aclaro que es una reglamentación que hace el presidente de la Nación respecto de la ley que rige acá, y después se pide que en las demás provincias, ¿no? Entonces, es el presidente de la Nación quien debe reglamentar en este caso. Entonces, como digo, al respecto debe especificarse que los informes de riesgo
que emite la Oficina de Violencia Doméstica no han de constituir el referido diagnóstico de interacción familiar en la medida en que para su elaboración dicha oficina no haya tomado contacto con la persona denunciada ni efectuada la correspondiente evaluación psicológica. ¿Qué van a hacer los jueces cuando se encuentren con eso? ¿Van a cumplir con la reglamentación, me pregunto? Espero que sí. Espero que esta sea una ayuda para ellos. Y después, el tema de que solo en casos excepcionales y graves debe dictarse. Para gran parte de la justicia no existen los caminos intermedios. La asistente social es como si no existiera. Denuncia a corte, denuncia a corte, denuncia a corte. Y yo siempre digo en muchas charlas, ¿haría así ese juez, esa jueza, si se tratara de su propio hijo? Yo me pregunto eso, varias veces lo dije. Porque con tanta facilidad y con tanta liviandad cortan los vínculos, yo digo, ¿qué pasa si ese mismo juez o jueza está involucrada familiarmente en esa situación? ¿Entenderá lo que es la cosa? Son reflexiones que uno se hace y que le he dicho algunas veces. Es muy importante que el artículo 4 dice, de acuerdo a lo que dispone el artículo, para que vean, esto acá no hay modificación de nada, de acuerdo a lo que dispone el artículo 5 de la Ley 24.417, que es la Ley de Violencia Familiar que rige en el ámbito nacional, será ineludible para el tribunal la convocatoria a una audiencia dentro de las 48 horas de dictadas las medidas cautelares, sin que se pueda prescindir, atención, sin que se pueda prescindir de ella dentro de dicho plazo bajo ningún concepto. Se obliga terminantemente a que convoquen a la... ¿Por qué? Porque como dice bien la ley de la provincia de Buenos Aires, que es una excelente ley, mejor ley que la del capital, habla de la denuncia de esa audiencia y ¿qué dice? Dice, para ratificar o modificar la medida. O sea, convoca a la audiencia, viene el denunciado, escucha al denunciado a la juez, el juez dice, bueno, no, yo mantengo, no mantengo, escucho, veo la otra campana, escucho la otra campana, le veo la cara, los jueces son inteligentes, perciben a las personas. Si hay un abusador de por medio es muy probable que el juez se dé cuenta, o un maltratador, porque tienen experiencia en esto. Entonces es de una utilidad mayúscula la convocatoria a esta audiencia. Otra cosa que hacemos, el artículo 6, digo así, si se promoviera una denuncia de violencia familiar y se acreditara que es falsa y se tiene clara presunción de que el denunciante ha obrado de mala fe, se le impondrá a este multas severas u otras sanciones de envergadura según lo estime el tribunal. La imposición de dichas sanciones no impedirá que el denunciado reclame por la vía correspondiente la indemnización de los daños y perjuicios que se crea con derecho a percibir. La reglamentación sigue. Asimismo, el juez de oficio hará en esos casos las comunicaciones pertinentes a la justicia criminal para que se entable, si correspondiera, un proceso penal contra quien efectuó la denuncia falsa de mala fe. Otra cuestión, los abogados. Hay abogados excelentes, pero hay abogados atorrantes. Hay abogados que hay que sacar de la matrícula. Entonces, acá hicimos el artículo 7 que dice, con igual criterio, cuando el juez llegara a la convicción de que el letrado del denunciante aconsejó o toleró a sabiendas la presentación de denuncias falsas, la situación será comunicada al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que realice la evaluación correspondiente. Bien, se veda las psicólogas particulares, que no hay ninguna norma legal que lo diga, artículo 9, el juez no podrá valerse para el dictado de la medida cautelar de los informes de psicólogos particulares designados por alguna de las partes. Solo se tendrán en cuenta lo dictaminado por peritos o profesionales designados de oficio por el tribunal,
sin perjuicio de que la designación pueda recaer en entidades privadas reconocidas a los fines de evitar demoras o por cualquier otra circunstancia. A mí me criticaban, porque yo disponíamos muchísimo en la Cámara el tema de los psicólogos privados, pero no designados por el tribunal. ¿Y cuál era mi argumento que aparecía en las resoluciones? Que los entes públicos están para la gente de pocos recursos. Es injusto que la gente de recursos acude a los hospitales. No, ellos tienen que ir a entidades privadas. Los pocos servicios que nos quedan, que hay, y malos, lamentablemente no buenos, de psicólogos, deben ser destinados a los que carecen de recursos. O sea, que aquel que tiene recursos es injusto que vaya a una entidad pública, quitando el espacio para que otro después, uno que no tiene dinero, le den turno para dentro de 8 meses. Eso hay que también terminarlo. Después, por último, cuando, eso lo saben muy bien los colegas y demás, más de uno hemos intentado, cuando hay obstrucciones de vínculos, de plantearlo como denuncia de violencia familiar. ¿Qué contestan los jueces? No digo todos, su gran mayoría. Ocurra por la vía que corresponda. ¿Qué sostiene el artículo 12 de la reglamentación? Los actos de alienación parental, mediante los cuales se cortan fácticamente los vínculos del hijo con un progenitor o un abuelo por acción del otro padre, sin causa justificada, deben considerarse incluidas en el maltrato psíquico contemplado por el artículo 1 de la Ley 24.425. El otro tema, y aquí también voy a hacer ejercicio ilegal, como dice el doctor Dubove, es el tema de los tratamientos. Claro, como se desconoce la alienación parental, o si se lo conoce, como que mejor que no me meto en eso, ¿no? Entonces disponen los tratamientos. Claro, al no estar determinada la dolencia, ¿algo pasa? Perdón, gracias. Al no estar determinada la dolencia, entonces disponen tratamientos que no tienen nada que ver con lo que necesita la alienación parental. Incluso tengo que reconocerlo, se ha hecho en mi misma sala. Por ejemplo, pasan casos de alienación parental. ¿Qué hacen? Intímase al progenitor a que dentro de los 5 días presente un psicólogo con el cual se trate al padre. A la madre, intímase lo mismo. Al chico, desígnase un psicólogo. Es imposible de esa manera, aislada, donde no hay ninguna conexión entre los profesionales, poder tratar la alienación parental. Y todos sabemos que es un tratamiento que debe hacerse, el doctor Diego Sandivar lo tiene muy bien estudiado, en red, con interconexión, y como dice el doctor Diego Sandivar, debe haber algo circular, recíproco, no lineal, no que el juez derive y se olvide de lo que ha derivado. Entonces, por eso es importante, digamos, que en estos tratamientos se disponga por profesionales competentes y en red, en equipo, debe ser un equipo. El otro tema, y aquí tengo que reconocerlo, con el doctor Beca Varela me tocó un juicio complicado, yo ejerzo poco, y toleré, y hago el mea culpa, que el tratamiento de un caso de alienación parental que se hizo, lo tengo que decir con toda claridad, no me dice el nombre del caso, que tiene tanta fama el gobierno de la ciudad, ¿cómo se llama? La que está el Ministerio Público Tutelar. Trataban, citaban a la chica, hablaban con el padre. La alienante, nada que ver. ¿Qué manera de tratar un caso de la alienación parental si no se trata a la alienante? Claro, cuando nosotros lo planteamos, dicen, no, pero esto no es alienante, no sé. Y terminan diciendo en un informe que no creen en eso, que la alienación parental entienden que no existe. Y no explican por qué. Acá se probó, existe. ¿Por qué? Por la evidencia, por la observación. ¿Alguien puede negarse frente a la realidad? Frente a la observación, yo viví los casos de alienación parental. Clarísimo, clarísimo. ¿Qué me vienen con el tema de que no se cree, que esto, que el otro, que
el DSM-4, el DSM-5, que además no estamos frente a una enfermedad mental. ¿De dónde sacan que la alienación parental debe estar en el DSM-5 o en el CIE? ¿De dónde lo sacan eso? Si no es una enfermedad mental, no es un demente, es una relación vincular, familiar, es otro tema que debe ser tratado no por psicólogos, ni quiero aclarar, ni psiquiatras que ejercen la profesión de manera tradicional. No, debe ser tratado por un equipo de terapeutas de familia. Bueno, acá tenemos dos, uno al lado del otro, que son excelentes terapeutas de familia. Por esos personajes, y no por un psicólogo que no tiene la menor idea de lo que es la alienación parental. Por eso es importante el tema de la ley. Y por último, no sé si por último, pero creo que estoy llegando al fin, el tema de las declaraciones del niño. Estamos cansados de ver que el psicólogo dijo, no, hay que suspender, porque hemos charlado y el niño se resiste a ver al padre o se resiste al ver a la madre. Por lo tanto, de acuerdo a la convención del niño y a la observación número 12, como si fuera que es un niño que está en perfectas condiciones. Es el niño de una familia absolutamente quebrada, absolutamente judicializada, un chico desesperado que tiene el único salvavidas que es su progenitor. ¿Cómo diablo va a decir algo que favorezca? Por supuesto, va a repetir el discurso del alienante. Pero además, lo va a repetir con la misma entonación. Y lo va a repetir con la misma modulación. Los psicólogos no entienden, no sé lo que hacen. Gran parte de ellos van y dicen, no sé. Y bueno, el chico dice, hago la salvedad de psicólogos extraordinarios, acá hay un buen psicólogo, por ejemplo, que entienden y conocen y saben lo que es la alienación parental. Me estoy refiriendo a gran parte de los psicólogos que desconocen por completo este tema. Y creen, y entonces no saben lo que es el implante de memoria. No saben lo que es la implantación de la memoria, como si esto fuera un invento de alguien. Y vuelvo a insistir, es la observación, es la praxis lo que determina esta situación del implante de memoria. Todos sabemos que los chicos confunden lo vivido, lo imaginado, lo inculcado, con realmente lo que le ha pasado. Esto ya está por un montón de personajes, el doctor Kerkovich que un artículo, hay extranjero, eso está demasiado, digamos, está demasiado claro que existe el implante de memoria. Pero quiero aclarar, cuando se critica, se dice, cuando nos critican, dicen, no, pero dicen que los chicos mienten, los chicos nunca mienten. Y yo digo, ¿saben qué? Tiene razón, los chicos no mienten. Los chicos, cuando el chico, y eso la doctora seguramente Gallego va a hablar de eso, el chico cuando va y expone, está convencido de la verdad. Para él es una verdad, pero es una verdad que no responde a la realidad, porque el chico no sabe que fue inducido, no sabe. Entonces, ahí viene la cuestión, ahí viene la cuestión. Entonces, sucede lo que sucede, que se cree así en la palabra de los chicos, y no la convención del niño. Pero se olvidan que la observación general número 12 del comité, eso nadie lo dice, no me refiero a los abogados, sino que critican eso, dice claramente que solo vale como tal la declaración del chico cuando no está manipulado y cuando no se le dice no se le dice lo que tiene que decir. Es decir, un requisito esencial para validar la declaración de un niño es que se presente como un chico autónomo. Es decir, que se dé cuenta que tenga individuación, que no sea un vocero, que no sea un portavoz del progenitor alienante, que no esté unido por esa unión simbiótica insoportable. Pero además de la observación, que es clave para todo esto, llamemos ciencia, no llamemos ciencia, me importa un cuerno, observación, vivencia, realidad, se vive. Lo vive el terapeuta, lo vive el abogado, lo vive el juez, la esencia de la alienación parental. Nadie puede negar todo esto, nadie.
¿Vamos a negar que es un día jueves hoy? ¿Cómo lo podemos negar? Únicamente en Australia por las 24 horas de diferencia, no sé cuántas hay. Pero acá no, hoy es jueves. ¿Qué vamos a negar que hoy es jueves? Entonces no se puede negar. Digan ciencia, no me importa. Es la realidad, es la evidencia, es la praxis, es el trabajo de campo realizado en estos temas. Así que nadie lo puede negar. Pero además, lo interesante del implante de memoria, que lo dije varias veces, algunos lo escucharon varias veces, pero no siempre es el mismo público, y además estoy fascinado con esto, realmente fascinado, viene de la literatura, que es la madre de todos los saberes. Anatole France, Premio Nobel de Literatura del año 1921. Los invito a que después vayan y busquen en internet el cuento del señor Thomas. Lo digo en breves palabras. Cuenta Anatole France en un cuento que había un juez, una denuncia contra un maestro, que había una lucha entre clericales y no clericales, había tomado el chico y lo había puesto arriba de la estufa, ¿no? Como sanción. Bueno, aparece la investigación, los chicos dicen, no, yo no, realmente, el maestro, yo, lo de la escuela, no. Pero el juez Thomas, bueno, quería tener una... Porque el tema de los jueces que quieren determinar la verdad, como pasa con los psicólogos dedicados a abuso sexual, su éxito es cuando logra que el chico diga eso. No sé si me entienden. El éxito para el terapeuta que atiende de abusos sexuales es cuando el chico dice, sí, la verdad que sí, me abusaron, bien, gané, dice el terapeuta, bien, gané. Bueno, los chicos, nadie se da. Pasa el tiempo, el juez Thomas le toma el pelo en el cuento de Anatole France, muy obsesionado con su trabajo, interroga, ¿y qué dice? A los 25 días, todos los chicos declararon que vieron cómo el maestro tomaba a ese niño y lo ponía delante de la estufa. ¿Qué pasó? Tenía ese maestro, por suerte, un buen abogado. ¿Y qué demostró? Que no había estufa en la escuela. No había estufa en la escuela. Entonces termina el cuento Anatole France. Evidentemente, el juez Thomas ahí se dio cuenta de que en verdad no decían la realidad cuando contaban eso. Pero cierra el cuento así. De lo que no se dio cuenta el juez Thomas, que de tanto insistir, interrogar, le terminó inculcando al chico lo que el chico se dio cuenta de lo que el juez quería, que era que dijeran, ¿no?, que vieron al chico o vieron cómo hacía ese. Esto es la literatura. Alguien podrá decir, es una ficción. Sí, pero recién vengo de España y leí una cosa que me impresionó, lo que decía Picasso. ¿Qué decía Picasso? Sí, él dice mentira, es una ficción la literatura, pero es un medio para ver la realidad. La literatura permite ver la realidad, ahí donde está la situación. Bueno, concluyo realmente, otra de las soluciones es poner fin a la morosidad del proceso. Eso no depende tanto de los jueces, sino depende del poder administrador, que tenemos una infraestructura que es una vergüenza con relación a la cantidad de juicios. A veces me cuentan los jueces, Sandra me cuenta la cantidad enorme, o Cristóbal, la cantidad de denuncias que le entran por día. ¿Cómo hace un juez para tratar todo eso? No tiene posibilidad. Por eso hay que solucionar la morosidad del proceso. Y por último, esto es en serio, por último, esto que voy a decir ahora, a algunos no les puede gustar, pero lo dicen todas las organizaciones de jueces internacionales. Y yo tomé el recaudo, sabía que mucho más no me iba a quedar, de hacer la publicación cuando era juez de cámara. Debe haber un control a la actividad judicial. No se entiende. No se entiende. Quiero aclarar que esto lo escribí en la ley, cuando la ley todavía publicaba, siendo yo juez de cámara, que recuerdo en un chiste que me hace mi colega, me golpea mi despacho y dice, viene a controlarte, después que había salido, digamos, la publicación del trabajo. Pero en cualquier empresa, en cualquier entidad, ¿qué hay? Auditorías.
¿Cómo no va a haber auditoría? ¿Cómo no va a haber auditoría? Hay que ver cómo funcionan los jueces, qué pasa en los tribunales, cómo resuelven las sentencias. Tomar un caso, tomar otro. Debe haber encuestas. Deben enterarse los jueces de las encuestas. Es la única manera de perfeccionar también la justicia. Bueno, a mí también me llegó el tiempo, me lo dijo la Cali. Les agradezco y muchísimas gracias.